La Voz de América presenta. Enero no ha terminado y ya se cuentan 39 tiroteos en Estados Unidos. Y la Casa Blanca retoma intento para controlar el porte de armas. Se registra récord de migrantes desaparecidos en el Caribe, afirma la Organización Internacional para las Migraciones. Latinoamérica es la región más violenta del mundo para los periodistas, revela informe anual de la CPJ. Y cumbre de la CELAC reúne a representantes de más de 30 países, con algunas ausencias notorias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de El Mundo al Día. Les saluda Nathalie Salas Guaitero. Y bueno, comenzamos aquí en Estados Unidos. Y es que en los 24 días que van de este mes de enero ya se cuentan casi 40 tiroteos a lo largo del país. Diva Lizette Cash tiene el informe. Son ya 39 los tiroteos masivos en Estados Unidos cuando ni siquiera ha concluido el primer mes del 2023, de acuerdo con la organización Gun Violence Archive. Un trabajador agrícola asiático fue detenido este lunes después de que 7 de sus colegas fueran asesinados frente a niños en California, días después de que otro hombre matara a 11 personas en una celebración del Año Nuevo Lunar cerca de Los Ángeles. Se cree que Zhao actuó solo y no hay más amenazas para esta comunidad. Esta es una tragedia devastadora para la comunidad y las familias afectadas por este indescriptible acto de violencia. El gobernador Gavin Newsom dice que California ha hecho más que la mayoría de los estados en las leyes de control de armas, pero aún no es suficiente para detener los tiroteos masivos. Estas son solo armas de pura destrucción masiva, y el hecho de que eso no se esté abordando en este país es cómico, es vergonzoso, es ofensivo para los sentidos, al sentido común, a la dignidad. La organización sin fines de lucro lleva un conteo de los incidentes con armas de fuego. El asesinato en masa de Half Moon Bay de hoy es el 6º del año. En 2022 experimentamos el primer asesinato en masa del año, también el 23 de enero. Los incidentes han incluido disparos en lugares públicos, disparos en lugar de trabajo, reunión familiar, disparos de pandillas y 2 aniquilaciones familiares. Estas estadísticas mortales de enero llegan pese a que el presidente Biden firmó en junio pasado una ley que refuerza el control de armas, calificada por la Casa Blanca como la más significativa en 30 años para reducir la violencia armada en Estados Unidos. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y ante estos eventos, el presidente Joe Biden renovó su llamado al Congreso para prohibir 205 tipos de armas de asalto aquí en Estados Unidos. El mandatario apoya una propuesta de ley presentada en el Senado por la bancada de su propio partido. Nos conectamos con Jorge Agobián, que está en la Casa Blanca. Jorge, adelante. Así es, Nathalie. Reunido con legisladores demócratas, el presidente Joe Biden pidió desde la Casa Blanca este martes que se apruebe este proyecto de ley en el Congreso. Pero probablemente no son los demócratas, líderes del partido de gobierno, quienes serían el obstáculo en este caso, sino los republicanos, el partido de oposición que mantiene la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. Varios líderes están en contra de esta propuesta. Pero ¿de qué se trata? A continuación lo explico. El proyecto de ley busca emular una prohibición de armas de asalto aprobada por el Congreso en 1994, que expiró hace casi 2 décadas. Entre los promotores de la propuesta de entonces y ahora está la senadora demócrata Dianne Feinstein y el presidente Joe Biden. En los 10 años que la prohibición de armas de asalto estuvo vigente, los tiroteos masivos disminuyeron, después de que los republicanos dejaron que la ley expirara en 2004 y se permitió que esas armas se vendieran nuevamente. Los tiroteos masivos se triplicaron. El proyecto presentado este lunes busca prohibir, entre otras cosas, la venta, fabricación, transferencia e importación de 205 armas de asalto de estilo militar, así como cargadores y otros dispositivos que contengan más de 10 rondas de municiones. La iniciativa de la bancada demócrata contempla además profundizar la verificación de antecedentes a los compradores y aumentar la edad mínima para adquirirlas de 18 a 21 años. Los portadores de armas de este estilo podrían mantenerlas, según el borrador. Act quickly and deliver
El presidente Biden instó al Congreso a actuar rápidamente y aprobar la ley, recalcó la portavoz del mandatario este martes. Pero la propuesta tiene pocas probabilidades de ser aprobada en un Congreso dividido, en el que líderes de la bancada republicana en las dos cámaras se oponen a la medida argumentando los derechos consagrados en la Constitución. Hay mucho que podríamos hacer para que las personas estén más seguras. Los demócratas no quieren eso. Quieren desarmarte a ti, ciudadano respetuoso de la ley. La administración Biden no descarta encontrar apoyo bipartidista para aprobar este proyecto de ley, argumentando desde aquí, desde la Casa Blanca, la ley aprobada y promulgada en el año 2022 que avanza o profundiza los antecedentes para los compradores de armas. Bien, gracias a nuestro compañero Jorge Agobián. Y bueno, el hallazgo de documentos clasificados por parte del FBI toca ahora al vicepresidente republicano Mike Pence. Y es que una docena de archivos clasificados fueron descubiertos en su casa en Indiana, según lo comentó su abogado Greg Jacob. En una misiva enviada a los archivos nacionales, Jacob explicó que el equipo encargado de la mudanza empaquetó sin darse cuenta estos documentos. El ex vicepresidente Pence dijo que está dispuesto a colaborar en cualquier investigación. Y la CEPAL arrancó en Chile su tercer foro sobre migración y la lupa está este año en América Latina, una de las regiones más afectadas por la movilidad humana. Allí se encuentra nuestra enviada especial Celia Mendoza. Celia, ¿qué destaca la OIM en este encuentro con respecto a la región? Natalie, realmente para la OIM es preocupante el número de personas desplazadas en la región. 2.700.000, aseguró el director general Antonio Vitorino. Y esto en especial ha sido acentuado por el cambio climático, explicando que ese es uno de los flagelos más serios y al mismo tiempo reveló que las condiciones que se están dando para los migrantes cada vez son más complicadas, en especial la desesperación y vulnerabilidad que algunos sienten. En el marco de este foro de CEPAL sobre migración, la Organización Internacional para las Migraciones publicó su más reciente reporte de migrantes desaparecidos en el Caribe, que alcanzó una cifra récord en 2022, 321 personas, en comparación a los 180 de 2021. En primicia, La Voz de América habló con el director de la OIM, Antonio Vitorino, acerca de este reporte. Lo más impresionante es que el 51% de los muertos no han sido identificados. No sabemos quién son, dónde vienen. Y por eso no podemos comunicar a las familias que sus entes queridos han fallecido en la trayectoria migratoria. Y eso es muy penible desde el punto de vista humano. La cumbre de la CEPAL busca mejorar la calidad de las estadísticas sobre flujos migratorios. Son datos valiosos para informar al público frente a discursos que en ocasiones fomentan desinformación y pueden tener un impacto social y político, explicó a La Voz de América John Wilmot, director de la División de Población de la ONU. Es importante entender lo que está pasando en el mundo en términos de migración. Hay muchos malentendidos y desinformación sobre el papel de los migrantes en el mundo y lo que contribuyen y los desafíos que enfrentan, así como lo que aportan a los países de destino y países de origen en términos de contactos y remesas, apoyando el desarrollo de varias maneras en sus naciones y en las que se establecen. A medida que se supera la pandemia de COVID-19, los flujos migratorios se han ido reactivando, indicó Stefano Escarpeta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, para quien mejorar el proceso de movilidad y la integración de las personas es fundamental. Para eso necesitamos datos, necesitamos mejores datos sobre los flujos, lo más detallado posible para comprender cuáles son las características de quienes se trasladan de un país a otro. Necesitamos mejores datos sobre la integración, lo que realmente es importante para los migrantes y, por supuesto, necesitamos mirar qué tipo de política se necesita a corto plazo como apoyo inmediato, así como políticas que puedan promover la integración de aquellos que quieren quedarse. La entrevista completa con el líder de la OIM la podrá ver aquí este miércoles en este mismo espacio y una versión extendida estará disponible en nuestra página y plataformas de redes sociales. Regreso contigo, Natalie.
Así es, Elia, somos la voz de América. Bueno, y autoridades de Baja California investigan un ataque armado contra un albergue para migrantes en la ciudad fronteriza de Tijuana. Se trata del único sitio destinado para musulmanes que intentan llegar a Estados Unidos. Tras la agresión, el lugar suspendió sus operaciones. Vicente Calderón tiene el informe. El único albergue para migrantes musulmanes en Tijuana fue cerrado tras sufrir un ataque armado. Jamal Ibrahim, un africano que se hospedó en ese refugio, habló a condición de que no mostráramos su rostro. Pues nada, dormindo, andaban vendiendo y llegar aquí con arma, pero matando personas. Entonces nosotros tenemos muchos medios. El 6 de enero, sujetos no identificados dispararon varias veces contra la puerta. No hubo heridos y los orificios de bala ya fueron eliminados. Los migrantes abandonaron el sitio por seguridad. Y nosotros en muchos diferentes países, 4 personas. De países, tem de Senegal, tem de Afganistán, tem de Pakistán. Inauguraron el refugio el año pasado para servir a los musulmanes que llegan a Tijuana rumbo a la Unión Americana. Para evitar que usen coyotes. Su directora cruzó la frontera y desde California nos dijo que no haría comentarios. Residentes de la zona dijeron que temen hablar en cámara, pero confirmaron la balacera. La Fiscalía Estatal informó que 2 días antes del ataque amenazaron con quemar el albergue y tras los disparos dejaron una cartulina con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. No es la primera vez que amenazan a quienes ayudan a los migrantes. A fines del año pasado, el director de otro albergue también denunció el acoso criminal. Se acercó un grupo, 2 personas, a amenazar el lugar y quererlo quemar. La Fundación de Latinas de San Diego, que opera el albergue musulmán, espera reabrir cuando concluya la investigación de las autoridades. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y el Comité para la Protección de Periodistas califica a Latinoamérica como la región más peligrosa para la prensa, registrando casi la mitad de los asesinatos de periodistas en todo el mundo. José Pernalete nos cuenta que México y Haití son los países del continente con las peores estadísticas. Hacer periodismo en Latinoamérica es una profesión de riesgo. Según el reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas, América Latina es la región más mortífera en todo el mundo, ante el elevado registro de asesinatos de comunicadores durante el último año. En el hemisferio hubo 30 periodistas muertos, de los 67 que se contabilizan a nivel mundial. El comité advierte sobre las áreas de cobertura impactadas luego de estas muertes. Induce a que las áreas más conflictivas, más peliagudas que cubren estos periodistas dejen de cubrirse. Estas son la corrupción política y social, el crimen organizado, pero también hay periodistas que han sufrido el asesinato y ataques muy graves mientras cubrían protestas. México cuenta con 13 periodistas fallecidos y Haití con 7. Estas naciones son las de mayor índice según la CPJ. De hecho, ambos países superan el número de comunicadores muertos a la primera nación de la lista, Ucrania. Organizaciones a favor de la libertad de prensa en Estados Unidos advierten sobre este escenario de gravedad para el periodismo regional. Si tenemos medios silenciados y ya existen en varios países medios que han evitado cubrir estos temas, esto provoca un desierto informativo en muchas partes de América Latina y del mundo. José Pernalete, Voz de América, Miami. En otros temas, en Nueva York, la defensa participó por primera vez en el juicio que se le sigue al ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, con la intención de poner en duda la credibilidad del primer testigo de la Fiscalía. Ángela González nos explica. Llegó el turno para la defensa de Genaro García Luna, encabezada por César de Castro, para cuestionar al primer testigo de la Fiscalía, el ex policía federal Sergio Villarreal Barragán el Grande, en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad de México. Durante el contrainterrogatorio, la defensa buscó presentar al testigo como alguien mentiroso y violento. En un pasaje clave de la audiencia, Villarreal afirmó no recordar si su jefe Arturo Beltrán Leiva había cometido asesinatos, pero minutos después Villarreal recordó detalladamente cuando vio que Beltrán Leiva dio muerte a 2 mujeres. De Castro también lo cuestionó sobre los asesinatos ordenados a miembros de la Policía Federal y enemigos de carteles rivales, y si Villarreal era conocido por decapitar a sus víctimas, a lo que respondió que desconocía de su fama, pero reconoció que sí le temían. De Castro dio a entender que Villarreal goza de un acuerdo de cooperación con la Fiscalía que le permitió evitar una larga sentencia
de cárcel, lo cual condiciona su testimonio contra García Luna. Además, alegó que Villarreal no posee grabaciones ni filmaciones que sustenten su versión. La Fiscalía retomó preguntas finales y con esto terminó Villarreal en el estrado. Tirso Martínez Sánchez es el segundo testigo cooperante en ser llamado a declarar en este juicio. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Cumbre de la CELAC se celebra en Argentina con el regreso de viejos conocidos y la ausencia de aliados regulares. ¿Cómo impactó al evento? Les contamos a la vuelta. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Seguimos en El Mundo al Día de La Voz de América y presidentes y representantes de más de 30 países miembros de la CELAC celebran su séptima cumbre en Argentina, un evento signado por el regreso de Brasil, ahora con el presidente Lula da Silva, y la ausencia de los mandatarios de Nicaragua y Venezuela. Jacopo Luzzi nos informa. Sin los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua, quienes cancelaron su participación, 14 jefes de Estado y de gobierno latinoamericanos se reunieron este martes en Buenos Aires para asistir a una cumbre de CELAC que dio la bienvenida de vuelta a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva busca reconstruir puentes después de que su predecesor Jair Bolsonaro se retirara de la agrupación, mientras el anfitrión Alberto Fernández dijo que la oportunidad de unir a la región es un imperativo. Y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. En la plenaria emergieron diferentes posturas sobre la situación en Perú. Un grupo pidió la liberación inmediata del presidente destituido, Pedro Castillo. Otros solicitaron que haya elecciones a la brevedad. Exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres. Entre los ausentes destacó el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no pudo participar debido a otros compromisos y respaldó la ausencia del mandatario venezolano. Maduro aseguró que no viajó a Argentina porque lo querían emboscar. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y mientras los líderes del continente se dan cita en la cumbre de la CELAC, algunos países como Colombia y Cuba estrechan una relación bilateral tras el enfriamiento experimentado durante los gobiernos anteriores a la presidencia de Gustavo Petro. Jair Díaz nos cuenta.
Cada vez es más estrecho el vínculo entre el gobierno de Colombia y Cuba. Se reúnen sus cancilleres. Colombia reanuda la exportación de cárnico suspendida desde 2017 y Cuba ejerce como país garante de los diálogos que adelanta el gobierno de Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Seguimos abriendo mercados, seguimos fortaleciendo el sistema sanitario, contribuyendo a la generación de empleo y al desarrollo productivo colombiano. Asimismo, iniciando el 2023, Colombia envió 142 toneladas de ayuda humanitaria a La Habana como apoyo para los afectados por el huracán Ian, una ayuda que fue recibida con beneplácito por el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Nuestro profundo agradecimiento al pueblo y gobierno de Colombia por el envío de ayuda humanitaria a Cuba en solidaridad con las familias damnificadas del huracán Ian y en apoyo a las labores de recuperación. Acuerdos de cooperación que para el analista Andrés Nieto buscan fortalecer los lazos con Cuba en materia comercial, económica, política y social. Con Cuba el país tiene una deuda. Recordemos que los pasados procesos en el marco de la negociación de paz con las FARC se dieron precisamente en este país como una de las garantías. Para el primer gobierno de izquierda de Colombia, Cuba se ha convertido en su principal aliado en búsqueda de la llamada paz total con los diferentes grupos armados colombianos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Nueva pausa. Al volver les contamos por qué la FAO pone sus ojos en Nicaragua. Ya regresamos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Seguimos en La Voz de América y más de 1 millón de nicaragüenses sufren hambre. Esto según el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El estudio revela además que Nicaragua es el país mesoamericano con la alimentación más deficiente. Donaldo Hernández nos informa. La pandemia del coronavirus, el impacto de 3 huracanes en los últimos 2 años y los efectos del cambio climático han convertido a Nicaragua en el país que más sufre hambre en Mesoamérica, según revela la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. A esto se suma la escalada sostenida de los precios de alimentos agravada por el conflicto de Ucrania, principalmente por el comportamiento de los precios de los aceites vegetales, cereales y fertilizantes. De acuerdo con el informe de la FAO, el 18.6% de los nicaragüenses sufre hambre, es decir, 1.200.000 personas. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega sostiene que programas como los huertos familiares creados en todo el país mantienen garantizada la seguridad alimentaria. Transferir recursos, transferir capacidades
En el tema de la producción acuícola. Después de Nicaragua, Guatemala y Honduras son los países que más padecen hambre en Mesoamérica, según la FAO. En este sentido, el economista Daniel Suchar recomienda a estas naciones modernizar su producción. Tiene que haber una voluntad política, dejar los sesgos de ideologías y buscar estas buenas prácticas, como sucede en Corea del Sur, como sucede en algunas partes de India, que son casos de éxito. En los últimos 7 años, la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe aumentó en casi 100 millones de personas, según la FAO. Donaldo Hernández, Voz de América. Y el talento hispano se destaca en la edición 2023 de los premios Oscar. ¿Quiénes son los nominados? Al regreso, quédense con nosotros. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Y la Academia del Cine reveló la lista de los finalistas para los premios Oscar 2023. Y entre los nominados destaca el talento hispano en categorías importantes. Y por primera vez se reconocieron algunas de las películas más taquilleras del año. Verónica Villafañez nos cuenta. Entre las nominaciones a los Oscar 2023 anunciadas por los actores Riz Ahmed y Allison Williams, algunas fueron esperadas y otras sorpresas, como la de la cubana Ana de Armas, nominada por primera vez para Mejor Actriz por su personificación de Marilyn Monroe en Rubia. El crítico de cine Carlos Aguilar elogió su interpretación. Ha sido indiscutible el hecho de que fue una inmersión completamente en el personaje, el hecho de que es una actriz cubana haciendo el papel de un ícono estadounidense, es algo como que muy importante. El director mexicano Guillermo del Toro recibió una nominación por su película animada Pinocho, y Argentina 1985, ganadora de un Globo de Oro, consiguió entrar entre las 5 nominadas a largometraje internacional. De las 10 contendientes en la categoría de Mejor Película, por primera vez en la historia de los Oscar, 4 son éxitos taquilleros globales. Top Gun Maverick, que recaudó casi $1.500 millones, y Avatar, El Camino del Agua, que tiene 11 nominaciones, casi $2.000 millones. Elvis y Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo superaron los 100 millones cada una. Quizás la atención de esos números después de la pandemia llamó la atención. Y también el hecho de que este año sí hay una mezcla entre lo popular y lo artístico que le da un balance interesante a las 10 nominadas. La película alemana Sin Novedad en el Frente, con 8 nominaciones, incluyendo la Mejor Película y Largometraje Internacional, podría descarrilar las aspiraciones de Argentina 1985. La mexicana Bardo obtuvo una nominación por Mejor Cinematografía. La entrega de los Oscars se realizará el domingo 12 de marzo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en helicóptero, así llegó a Sydney el balón oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Ocean Uns es el nombre que le dieron a la pelota creada por la firma Adidas, inspirada en los paisajes naturales de los dos países anfitriones, Australia y Nueva Zelanda. El balón cuenta con la misma tecnología de las pelotas del Mundial Masculino de Qatar 2022, que proporciona datos a los árbitros en tiempo real. El Mundial Femenino comienza el 20 de julio, cuenta con la participación de Costa Rica, Colombia, Argentina y Brasil, entre otros. De esta manera ponemos punto final al Mundo al Día. Gracias por habernos acompañado. Les acompañó Natalie Salas Guaitero. Hasta la próxima.